Hola, ¿cómo están, camaradas? Qué gusto poder saludarlos. Aquí estamos ya con la voz un poco mejor, pero no todavía al 100%. ¿Alguien se ha puesto a pensar en el ser humano, en Julián Quiñones? En lo que está pensando, sintiendo, lo que le está afectando, escuchar por acá a quienes lo reciben muy bien y acá a quienes lo cuestionan? Digo, seguramente por más que los jugadores digan que no leen, que no ven, que no escuchan, pues estamos en un mundo globalizado y con las redes sociales y más los futbolistas que no se resisten a ello, pues seguramente está enterado, ¿no? Y ojalá que tenga la madurez para procesarlo, porque pues él no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad en esto que enciende las pasiones en México hace mucho tiempo. Que si los mexicanos no queremos a los extranjeros, que si los mexicanos adoramos con espejitos a los que nos vienen a vender cosas de fuera. En fin, es muy difícil el tema y es más difícil no caer en extremos. Yo les doy mi opinión otra vez, entendiendo que la Constitución es la Carta Magna, que se legisla, que no hay mexicanos de segunda, pero efectivamente hay una ventana oportunista para los dirigentes del fútbol mexicano que al no tener la capacidad de construir jugadores de México o cuyo origen es mexicano, porque el origen de Quiñones no es ser mexicano, después adquieres ese estatus y en el momento en el que lo tienes ya no hay discusión, es lo mismo, pero resulta que el fútbol mexicano se empeña, los dirigentes, en solucionar fácilmente, subsanar lo que no pueden construir en base al método, a los largos plazos, a la paciencia, a rechazar el dinero de inmediato, ¿no? Este fenómeno, mucha gente dice es que en Europa se da con muchas elecciones, Alemania, España, Francia, sí, pero producto de otras inercias que tienen que ver con migración, con circunstancias geopolíticas, con economías. ¿Ustedes conocen jugadores de la selección argentina naturalizados o brasileños? Pues son las excepciones. ¿Por qué? Porque en otros ámbitos, pues sí hay naturalizados, pero en el tema del fútbol, la propia federación de cada país se da la tarea de generar con los clubes los esquemas suficientes y necesarios para crear jugadores. Entonces, lo que se cuestiona es que en México, más allá de Quiñones, de Silla, del Chaco Jiménez, etcétera, el papá, lo que se cuestiona es la salida fácil, la salida ventajosa, oportunista, floja y a veces corrupta para meter en el sistema a gente que no necesariamente fue formada en México, porque aquí el tema con Quiñones es cuándo te forman, a los 12, 15, 16, ¿verdad? Bueno, pues entonces Quiñones no está formado en México y este club mexicano que se llama Federación, sin discriminar, podría poner sus propias reglas que excluyeran algunas características sin llegar a temas legales. A ver, en ciertos clubes en México te dicen tú tienes que jugar de blanco si estás en las canchas de tenis, perdón por el ejemplo bobo, ¿no? Y obviamente ese miembro del club puede llevar a otra instancia legal el asunto y decir yo quiero ir de negro. Bueno, cuando menos en los 70, 80 sí era, ¿no? Y los clubes privados se dan el lujo de, pues, documentar y construir su membresía a partir de ciertas características y si no las cumple el socio no lo van a admitir, pero si ese socio se va a otro nivel, pues entonces podría interponer una denuncia, ir a instancias legales y de pronto podrían decirle a esa cúpula directiva, pues lo tienes que aceptar porque no hay regla ni norma inferior que esté por las superiores. Pero aquí el tema es justamente otra vez no confundir. Quiñones no representa a México, representa a la selección mexicana de una federación de fútbol cuyos ingresos y cuyos egresos son privados, ¿no? Entonces, ahí volvemos a meternos en un ciclo a veces vicioso, a veces virtuoso en la discusión. Yo creo que nadie está en contra de Quiñones, lo que se está en contra es de que pudiera ser el eslabón de una serie de cadenas, ¿no? Los eslabones se juntan en cadenas para evadir la responsabilidad que es cómo construyes el talento mexicano de origen, de nacimiento. Si hay 1, 2, 3, 4 o 1000, porque no se trata solamente de excepciones, sino
de la condición migratoria y adaptados y ensamblados en esta estructura, pues entonces podemos empatizar el tema y podemos estar de acuerdo, pero por lo pronto seguirán las diferencias y yo respeto mucho a quienes piensan de una manera y la otra, pero ojalá que haya un punto de conciliación para entender que esto no se trata más que de sentido común y de exigirle a los directivos que hagan su tarea. Cambio y fuera.